Nuestra historia comienza cuando una bruja maldice a Oscar y a su padre para que no puedan tener descendencia. Sin embargo, tras años de estudio y exploración en mazmorras en busca de una cura, Oscar escapa del castillo en dirección a la Torre Celeste, convencido de que la bruja que vivía allí podría superar la maldición y ayudarle a salvar su linaje. Junto al azar, su compañero, avanzan hacia la Torre Celeste. Sin embargo, a pesar de haberlo acompañado, Lazar sigue rogándole que regrese al castillo, pero Oscar estaba decidido a llegar a la cima de la torre. Además, según él, escaparte no tendría sentido si regresas, y aunque Lazar se muestra preocupado ante la posibilidad de que la bruja le lance otra maldición, Oscar le dice que no tiene otra elección, y finalmente, sin otra opción, decidió ir a la Torre Celeste, la cual, según las leyendas, albergaba a la bruja de la Luna Azul, y si uno subía a su torre y pasaba sus pruebas, ésta le concedería cualquier deseo. Lazar también afirma que en los últimos 15 años no se ha visto a la bruja del silencio en ningún lugar, y tampoco nadie había podido llegar a la cima de la Torre Celeste. Sin embargo, Oscar está decidido a hacerlo, y a pesar de que Lazar dijo que no sabría qué cara poner si volvía solo, Oscar solo dice que una de tristeza. Luego abre el portón de la torre, ambos sorprendiéndose por la exactitud de los relatos en la descripción del interior, y a pesar de las advertencias de los peligros de la torre, Oscar está decidido a obtener la recompensa del que la supera. Pase lo que pase, llegará a la cima de la torre y hará que la bruja le conceda su deseo. Así, y a pesar de la reticencia de Lazar y la sugerencia de Oscar para que este último le esperara en la entrada, ambos comenzaron su camino a lo más alto de la torre. Rápidamente llegan a su primer obstáculo, serpientes, aunque estas no eran un problema para Oscar, aunque sí lo eran un poco para Lazar. El primer desafío era resolver una teoría en matemática que tiene más de 100 años sin resolver. Sin embargo, este problema ya había sido resuelto hace años, y Oscar da la respuesta correcta al instante, haciendo desaparecer a las serpientes. Tras ello, ambos son transportados al siguiente piso. Por otro lado, una de las brujas informa de la presencia de aspirantes en la torre, preguntando a su maestra si no quiere observarlos. La bruja se niega y dice que esperará a que lleguen hasta ella, y que se prepare para cuando fracasen. Después de todo, ningún aspirante había logrado pasar al primer guardián. Sin embargo, Oscar ya había acabado con el primer guardián, y junto al azar continuaron subiendo por la torre. Oscar le pregunta si es verdad que su abuelo fue la última persona en llegar a la cima de la torre. Lazar le responde que sí, que fue hace 70 años en una expedición de 10 personas, pero que solo el rey Regius llegó a la cima. Pero para Oscar el camino había sido fácil hasta ahora, y aunque Lazar le ruega volver otra vez, Oscar le contesta que regrese si no piensa ayudar. Sin embargo, pronto se topan con el segundo desafío, dos gárgolas de piedra que los atacan inmediatamente, pero que Oscar elimina fácilmente. Por otro lado, la bruja de la Luna Azul recibe la noticia de que están completando el desafío con facilidad, la cual la sorprendió. De pronto, el suelo de la torre se parte en dos, separando a Oscar de Lazar. Sin embargo, cuando Oscar está a punto de ir a salvar a su compañero, este último le detiene, diciéndole que lleva mucho tiempo esperando verlo convertido en rey y que debe seguir adelante. Tras eso, Lazar cae al vacío, dejando cierto remordimiento en Oscar, pero aún con la intención de seguir adelante. Al llegar a la cima, la bruja de la Luna Azul lo recibe, presentándose con el nombre de Tinasha. Oscar le pregunta si de verdad es una bruja. En respuesta a eso, Tinasha le dijo que es un tanto necio cuestionar el aspecto de una bruja. También le informa que su compañero está sano y salvo, lo que alivia a Oscar. Es entonces que Oscar le pregunta si usó magia para alterar su apariencia. Tinasha le dice que es una pregunta grosera y que ese era su aspecto natural, aunque Oscar no puede creerlo, pues escuchó que vivió cientos de años, pero no tenía ni una sola arruga. A lo que ella le explicó que las brujas viven mucho más tiempo que los humanos, y agregó que su cuerpo simplemente ha dejado de envejecer. También le dice que es el primero en escalar esta torre tras mucho tiempo, además de prácticamente solo, así que al menos quisiera saber su nombre. Oscar se levantó, se disculpó y se presentó como Oscar Liet Increatos los Farsas. Tinasha se sorprende al escuchar que él es de la realeza y le pregunta si es descendiente de Regius. Oscar asiente y le dice que Regius era su abuelo. Es entonces que Tinasha ve el parecido entre los dos, aunque añadió que su abuelo tenía una cara más bondadosa, a lo que Oscar se disculpó por tener un rostro tan despiadado, comentario que hizo reír a Tinasha, además de admitir que a diferencia de su abuelo, él se ve más varonil y menos inocente. También le revela que no vive sola, pues la acompaña Litola, su familiar, y quien ha dejado a su compañero en un lugar seguro. Oscar le agradeció, aunque aún tenía otra pregunta. ¿Qué pasaba con los retadores que nunca regresaban? ¿Los habían enterrado bajo la torre? Tinasha se enoja después de escuchar aquello, y le dice que no insinúe que vive junto a un cementerio, pues no quiere terminar con cadáveres en la torre, así que se asegura de que nadie muera. Pero Oscar le dice que un solo golpe de esas gárgolas era más que suficiente para matar a un humano. En respuesta, Tinasha dijo que en el instante en que estaban a punto de asestarle un golpe fatal, los envían a la planta baja y alteran sus recuerdos antes de enviarlos a lugares aleatorios del país, pues cree que la mayoría de estos están allí para demostrar su valía o ganar fama, por lo que es un precio más que justo a pagar. Aunque Litia también añade que para los retadores que vienen por
una causa noble, su maestra tiene la amabilidad de ayudarles, lo que nos muestra que nuestra chica tiene un buen corazón, a pesar de rehuir de la sociedad. Sin embargo, Tinasha se quejó, diciendo que no había necesidad de decirle estas cosas a Oscar, pero este último sonríe y admite que era muy misteriosa. También le pregunta por qué nunca va a la ciudad, pues otras brujas se relacionan más con los humanos. En respuesta, Tinasha dijo que no quiere interferir con los asuntos humanos y que sus poderes no están destinados a ser ejercidos por capricho. Al escuchar su respuesta, Oscar no pudo evitar comentar que desearía que la bruja del silencio pensara de la misma manera. Aquello llamó la atención de Tinasha, la cual le pregunta si la bruja del silencio estaba relacionada con el motivo por el que vino aquí. Oscar le cuenta que fue maldecido por la bruja del silencio cuando era joven. Debido a esa maldición, ni él ni su padre podrían tener descendientes. Por ese motivo estudió muy duro y exploró mazmorras en busca de una manera de romper su maldición. Sin embargo, no encontró ninguna pista, y lo único que intuye es que está relacionado con su madre, pues fue víctima de la bruja del silencio antes de que ésta lanzara la maldición. Después de escuchar todo, Tinasha admitió que no hay garantía de que una maldición pueda eliminarse. En primer lugar, lo que ellos llaman magia, funciona y opera mediante una serie de reglas, pero las maldiciones no siguen ninguna regla, al ser palabras arbitrarias imbuidas en poder mágico, así que varía dependiendo de quién la lance, y que generalmente si no se indica una duración al lanzarla, no puede romperla ni quien la lanzó, pero en cambio este tipo de maldiciones no son tan poderosas, incapaces de quitar la vida y solo actuando de forma indirecta. Al escuchar las palabras de Tinasha, Oscar comentó que entonces su maldición parecía bastante poderosa, y eso se debe a que lo que lo aflige no es una maldición, sino que podría considerarse una bendición. Tras ello, Tinasha pone su mano sobre la mejilla de Oscar y hace visible una parte de la bendición sobre él, afirmando que fundamentalmente las bendiciones son lanzadas de la misma manera que las maldiciones, pero la fuente de poder es otra, pues estas magnifican la energía que ya se encuentra allí. Es por eso que las bendiciones pueden ser bastante poderosas. Tinasha también dice que la que le ha sido lanzada subvierte la idea y trata de proteger a cualquier feto con una fuerza extremadamente poderosa, que sería imposible de soportar para una mujer normal, pero que si pudiera analizar la bendición, podría usar magia para aliviarla, pero hay alrededor de 20 capas entrelazadas, lo que mostraba cuán poderosa era la bruja del silencio. Tinasha se disculpa y Oscar le pregunta si no puede romperla. Tinasha admite que no, pero no podía dejar que se fuera con las manos vacías. Oscar, recuperando un poco de esperanza, le pregunta si eso significa que hay una manera de romper la maldición, pero Tinasha le responde que hay una solución más fácil. Solo necesita encontrar una mujer que pueda resistir el poder de la bendición. Oscar pregunta si existe una mujer así. Tinasha le responde que está segura que debía haber una o dos en el país y que la buscará basándose en su poder mágico y resistencia mágica, ignorando cualquier otro aspecto. Oscar se pone nervioso y le pregunta qué pasa si está casada o es una anciana, o peor aún, si es una niña. Tinasha dijo que si estaba casada, entonces moralmente no hay nada que él pueda hacer. Si es una anciana, debería estar bien con un poco de magia, y si es una niña, él puede criarla para que sea su mujer ideal. Oscar no pudo evitar soltar un suspiro, pero entonces le llegó una revelación y llamó a Tinasha, haciéndola asustar. Entonces Oscar le pregunta si podría resistir el poder mágico de la bruja del silencio, a lo que Tinasha respondió que no tenía ningún problema en soportar el poder de la bendición. Sin embargo, al momento siguiente, se da cuenta de las intenciones de Oscar. Este, ya decidido, tomaría a Tinasha como esposa y se la llevaría al palacio, pues según él, es mejor que buscar a una mujer que tal vez ni siquiera exista. Pero Tinasha se enoja y dice que nunca podrá aceptarlo, que hay límites para todo. Oscar pregunta si está casada o tiene novio. Tinasha le dice que no. Entonces Oscar le recordó que ella dijo que las ancianas valían. Aquello hizo sino hacer enojar más a Tinasha, que dijo que puede que sea mayor, pero que no la llame anciana. Y aunque molesta, ese no es el punto. Ella no puede creer que Oscar esté cuerdo tratando de introducir sangre de bruja en la familia real. Tinasha dice que ahora, definitivamente, ya no le recuerda nada a su abuelo. Además, le revela que si ella considera deseos como ese, ella ya sería su abuela, y que definitivamente debería conocer sus límites, o de lo contrario, le borraría la memoria y lo enviaría de vuelta al castillo. Ambos por poco terminan en un duelo, pero se calman y deciden hablarlo. Tinasha le pide que desista un poco, pero Oscar le responde con la misma frase. Entonces Oscar le pregunta si fue verdad que hace 70 años vivió en el castillo Farsas por un tiempo. Tinasha dice que fue solo por alrededor de medio año, solo para enseñar magia y cultivar flores, admitiendo que tuvo un buen momento allí. Oscar luego pregunta si ese fue el deseo de su abuelo, pero Tinasha respondió que no. Entonces Oscar le propone dejar la torre y vivir un año con él en Farsas. Tras un momento en el que ambos intercambiaron miradas, Tinasha acepta dejar la torre y actuar como su protectora. Momentos después, Lazar, que estaba medio dormido, es despertado por Oscar, y aunque lo primero que hace es preguntarle a Oscar
si ya había terminado aquí, su mirada se desvía hacia la otra persona junto a ellos. Cuando pregunta quién es, Oscar le dice que es la pupila de la bruja y que se alojará en el castillo para ayudarle a eliminar la maldición. Tras ello, los tres ponen rumbo al palacio. Sin embargo, Oscar no deja pasar la oportunidad y le recuerda a Tinasha que si llega a cambiar de parecer, puede quedarse a vivir en Farzas. A la mañana siguiente, Tinasha le pone unos cuantos hechizos y protecciones a Oscar, advirtiendo que su protección solo es débil contra el veneno y los ataques psicológicos, pero en cuanto a todo lo demás está bastante protegido. Tinasha puede ver un poco más todo lo que ocurre en el reino desde el castillo, ve cómo los soldados entrenan y ayuda a Lazar con algunas cosas en su tiempo libre. Aquello la lleva a preguntar a Lazar por qué no buscan a algún familiar para suceder el trono. Sin embargo, aquello es imposible, pues hace 15 años miembros de la familia real comenzaron a desaparecer, siendo que el último en quedar fue Oscar. También tiene la oportunidad de conocer a algunos otros habitantes del castillo, Silvia, una maga de la torre, a la cual termina salvando de que se le caiga un candelabro encima suyo, y a Als y Meredina, el general más joven del reino y uno de los soldados más prometedores. Tinasha, que observaba el entrenamiento entre Meredina y Als, se sorprende al ver que este último es bastante hábil, aunque Lazar le dice que el príncipe Oscar sigue siendo más poderoso que él. Así que, interesada, Tinasha decide comprobarlo por sí misma. Tras el combate, Meredina pregunta a Al si es seguro que la tengan ahí, a lo que Al le responde que no va con su personalidad de estar celosa. Mientras Tinasha va caminando por el castillo, es visitada por Litola, la cual le dice que se ve bien y parece encontró a alguien interesante. Tinasha admite que se lo está pasando bien. Sin embargo, Litola no solo había aparecido para ver a su maestra. Momentos después, Tinasha se presenta ante Oscar diciéndole que debe ir al lago Drusa y que volvería en un par de días. Aquello impacta a Oscar, que no esperaba que dejara el castillo apenas había llegado. Sin embargo, el más impactado es Lazar, que exclama por qué iría al lago donde se había sellado una bestia demoníaca. Tinasha le comenta que ha sentido un gran poder mágico y que planea descubrir al responsable y revelar sus intenciones. Tras escuchar aquello, Oscar decide que la va a acompañar, pues el lago es un territorio custodiado por Farzas. Y aunque Tinasha se niega, diciendo que no sería buena idea que el príncipe la acompañase, Oscar le dice que será más fácil si él la acompaña y que podría reunir un par de soldados. Tinasha termina aceptando, pero le da solo una hora para prepararse y le recuerda que solo tiene la obligación de protegerlo a él. Una hora después se ha reunido el grupo que iría al lago. Als y Meredina destacan entre los soldados, junto a Silvia, la cual se muestra interesada en el pequeño dragón llamado Narg sobre el hombro de Tinasha, además de que se presenta amistosamente hacia esta última. Oscar es el último en llegar y pregunta a Tinasha por el dragón, a lo que ella contesta que planeaba montarlo si hubiera viajado sola, aunque Oscar le cuestiona el cómo si el dragón es tan pequeño. Sin embargo, no puede perder más tiempo y ordena a todos que se preparen para partir al lago Drusa y que obedezcan las órdenes de Tinasha. Por supuesto que ello causa una pequeña conmoción y Tinasha le pregunta si está bien que diga eso, aunque la respuesta de Oscar fue no hay problema. Así, todos avanzan hacia un pedestal de teletransporte, pero cuando Oscar la llama para que sigan adelante, ella recuerda partes de su pasado, donde alguna vez viajó por este lugar, recordando cuán efímera es la vida humana, pues todas esas personas con las que compartió memorias ya no existen. Todos se adelantan a ella y tras un pequeño momento en el que se da cuenta que siempre se queda atrás, recuerda que al final ese es el camino que ella eligió. Sin embargo, esta vez hay alguien que la está esperando para avanzar. Una vez en Drusa, se nos revela que hace 70 años fue un reino que atacó a Farzas y que para ello invocaron una bestia demoníaca que terminó causando estragos en todo el reino. Aquella vez Tinasha logró sellar a la bestia en el lago, aunque debido a ello el lugar se convierte en un páramo estéril. Sin embargo, Tinasha se detiene en medio de la explicación y exige a quien nos estaba observando que se revele. Inmediatamente, un anciano mago se muestra ante ellos y al parecer este mago y Tinasha se conocían, pues ambos intercambian algunas palabras antes de que el anciano la llamara bruja de la luna azul. Aquello causa una conmoción entre los demás, que la tenían por una simple pupila, pero con la charla terminada, Tinasha decide cortarle la cabeza al mago, como lo hizo con su maestro hace 70 años. Sin embargo, resulta ser un simple espejismo, aunque este había logrado lanzar varios ataques que terminan hiriendo a algunos, pero para Oscar no suponen un gran problema, pues incluso termina salvando a Meredina, gracias en parte a la protección de Tinasha. Silvia se apresura a curar a los heridos, pero a pesar de que Tyria dijo que solo tiene la obligación de proteger a Oscar, termina curando a todos los heridos. Sin embargo, todos la están viendo con cierto temor, y aunque Silvia trata de disculparse, Tinasha le dice que no lo haga. Después de todo, es normal que le tengan miedo a las brujas. Tinasha les pide que se retiren y dejen todo en sus manos. Sin embargo, Oscar no piensa dejar que vaya ella sola, pero Tinasha le dice que no hace falta, que mientras dure el contrato, ella será su protectora. Además, le asegura que ella no piensa morir antes que él. Sin más que decir, Oscar no tiene más opción que dejarla ir, no sin antes volver a pedirle que cuando vuelva se case con él.
pero Tina lo rechaza inmediatamente antes de irse volando sobre Narg. Por otro lado, vemos como el mago y sus acólitos intentan liberar a la bestia. Sin embargo, antes de que pudieran romper el sello, Tinasha los elimina. Pero, inesperadamente, es la propia Tinasha quien rompe el sello y libera a la bestia. Luego ordena a Narg que se aleje de ahí, pues no puede garantizar su seguridad. Y aquí comienza su gran batalla contra la bestia demoníaca. Parecía una batalla más o menos pareja debido a la regeneración de la bestia, pero Tinasha decide que lo siente, pero esta vez lo va a aniquilar. Lo restringe con cadenas y canaliza su poder mágico. Sin embargo, la bestia se libera y logra morderla, aunque al final termina siendo eliminada. Tinasha regresa gracias a Narg, pero llega con una herida abierta en el estómago. Inmediatamente, Oscar llama a los magos, y tiempo después, Sylvia le dice que tras un cheque completo, parece que ella misma se ha curado. Oscar entra para verla, pero se la encuentra desnuda y con el cabello sumamente largo. Y no solo eso, sino que se ve un poco más mayor. Tinasha le explica que para poder curarse, tuvo que acelerar su crecimiento, el cual había detenido, explicando el porqué de su aspecto actual, añadiendo que ya no puede volver a su apariencia anterior. Oscar agacha la cabeza y le da las gracias, pues al final le hizo un gran favor al reino de Farzas, pues si esa criatura seguía viva, podría haber sido un gran problema en el futuro. Sin embargo, Tinasha le dice que era lo mínimo que podía hacer, ya que no en vano era una bruja. Por otro lado, parece que alguien tomó una piedra mágica del lugar del enfrentamiento. Este hombre se llama Val, y fue el responsable, junto a su compañera, de atraer a Tinasha al lago. Y como otro dato importante, parece que Nar también tiene una de esas piedras. Tras despedir a uno de sus familiares, Tinasha decide cortarse el cabello con un cuchillo. Sin embargo, Sylvia, que venía a traerle el desayuno, la detiene y se ofrece a ayudarla. Admite que sí tiene miedo a las brujas, pues creció escuchando historias de cómo 5 de estas destruyeron un país en una sola noche. Pero ahora que conoce a Tinasha, piensa que no deben ser tan malas como decían las historias. También le pregunta si no tiene algo que no le guste. Tinasha le dice que antes no le gustaban algunas cosas, pero que el pasado ya es irrelevante. Sin embargo, no puede ocultar el disgusto de que la quieran meter a la cama, y que no entiende a Oscar, pues parece tratarla como un gatito abandonado al que debe cuidar. Tras ello, y habiéndose descubierto su verdadera identidad, Oscar la presenta oficialmente ante su padre, asegurando que la hará su esposa. Negándose una vez más, Tinasha explica que solo vino a eliminar su maldición, aunque tardará en disiparla, pero solo es cuestión de tiempo. Ante lo que Oscar aprovecha para decir que si no puedes hacerla, debería asumir la responsabilidad, volviendo a molestar a Tinasha, que le pide que se comporte un poco más como un príncipe. Val y su compañera, cuyo nombre descubrimos que es Miralis, comentan la suerte que han tenido de que Tinasha acabara herida en su enfrentamiento, considerando que es la más fuerte de las brujas, y más aún poder haber conseguido la piedra de la bestia. Sin embargo, se ven interrumpidos cuando otro mago aparece y les cuestiona de dónde vienen. También les aclara que estaba allí para limpiar el desastre que había causado el cachorro encerrado allí, pero que parecía que Tinasha ya se había encargado. Val le dice que Tinasha lo ha estado buscando por mucho tiempo y que no debería menospreciarla, aunque parecía una constante en todas las versiones de la historia. El mago le dice que será alguien representante a ella cuando llegue el momento, y que seguro estará encantado de verlo, pero ahora tenía interés por lo que había dicho de versiones de la historia. Sin embargo, Val no piensa decirle nada, pues son simples espectadores ayudando a que ocurra lo que debe ocurrir. Pero el mago comenta que parece que tiene sus propios planes y que no piensa dejarlos ir tan fácilmente. Val lanza un hechizo que teletransporta a Miralis justo antes de que el mago lo eliminara con un ataque. Mientras tanto, Oscar y Lazar investigan un bosque donde 9 aldeanos habían muerto. Lazar le cuestiona si Tinasha sabe que están ahí, pero Oscar le dice que es mucho mejor, ya que nunca le deja hacer nada por su cuenta. Rápidamente hallan a los culpables, unas plantas que terminan atacando a ambos y terminan dejando inconsciente a Lazar. Sin embargo, cuando Oscar estaba a punto de auxiliar a su amigo, se detiene al percatarse de la presencia de una mujer. Lazar despierta en una casa y Oscar le informa que ya le habían dado un antídoto. Es entonces que aparece su salvadora, la cual se presenta como Lucrecia, aunque la conocen más con el nombre de la bruja del bosque perdido. Esta última se da cuenta que por la protección mágica alrededor de Oscar debía haber logrado llegar a la cima de la Torre Celeste, y le pregunta cómo está Tinasha. Aquello sorprende a Oscar, que no esperaba que Lucrecia conociera a Tinasha, pero esta le aclara que la conoce desde que se convirtió en bruja. Oscar también le cuenta de sus planes y que Tinasha rechazó ser su esposa, por lo que ahora es su protectora. Aquello hizo reír a Lucrecia, que admite que aunque no le parece mal, sería complicado, pues Tinasha usa magia espiritual y sus usuarios deben permanecer puros, y si realizaran el acto, necesitaría más poder para usar su magia, aunque también le dice que si es Tinasha no debería tener problema, dado su enorme poder mágico. También le ofrece su ayuda con un par de afrodisíacos especiales, pero Oscar se niega a recurrir a trucos sucios. Entonces le dice que podría darle algo más interesante, e inmediatamente usa magia sobre Oscar, el cual se pone a la defensiva, pero Lazar le pide que mejor se vayan. Oscar decide hacerle caso y se van de allí, aunque
aunque Lucrecia le dice que puede venir a visitarla cuando quiera. A la mañana siguiente, Tinasha pregunta si ha pasado algo en su ausencia, a lo que Lazar y Oscar dicen que no, y le preguntan cómo ha ido por su lado. Tinasha les explica que solo tenía que encargarse de unas pequeñas cosas que sus familiares no podían hacer. Es entonces que Oscar decide tomarse un descanso. Sin embargo, cuando está a punto de irse, Tinasha lo siente extraño y le pregunta si está bien. Oscar le dice que sí, aunque a la mañana siguiente Tinasha le cuestiona si ha estado durmiendo bien. Oscar le cuestiona por qué tanto interés en su descanso, pero Tinasha evade la pregunta diciendo que no deje que perjudique su trabajo. Inmediatamente aparece ante Lazar y le pregunta si sabe si Oscar tiene alguna relación. Lazar le dice que no, y le pregunta si es que está celosa, indignando a Tinasha, que le advierte que guarde sus fantasías para sus sueños. Tras ello consulta con sus más cercanos en el palacio, el grupo de magos, revelándoles que piensa que Oscar tiene pareja, pues está apestando a perfume y que si se está viendo con alguien debería hacerlo público. Doan, el mago de cabello morado, dice que no puede creerlo y su compañero admite que tampoco. Además, ambos comentan que no habían sentido ningún olor sobre Oscar. Tras ello, Tinasha se enfurece y deja escapar parte de su poder antes de desaparecer. Tinasha se planta ante Oscar y le cuestiona por qué razón no le contó que se vio con Lucrecia. Oscar le dice que no era nada importante, pero Tinasha le dice que si conocer a una bruja no es importante, la vida misma sería irrelevante, y que debería ser más cauto, pues si no se hubiera dado cuenta ya estaría muerto, pues el hechizo sobre él es uno psicológico, el cual se hace pasar por su pareja y le roba la energía vital mediante el acto, acabando con la vida de la víctima en una semana. Oscar le pregunta cómo se dio cuenta, a lo que Tinasha le dice que fue por su olor, pues apestaba a perfume, por eso supuso que tenía pareja, pero Oscar dice que no huele nada y niega tener pareja. Aquello confirma por completo las sospechas de Tinasha y le dice que va a romper el hechizo esta noche, pero lo tendría que hacer desde dentro, pues con su energía vital actual, hacerlo desde fuera podría acabarlo. Tinasha se sienta junto a un Oscar ya dormido, el cual despierta en un espacio en blanco que da paso a un castillo, en donde tras recorrerlo se encuentra con Tinasha, la cual lo acepta con los brazos abiertos, aunque para la Tinasha real este escenario le parece desagradable. Entonces Oscar, controlado por Tinasha, toma a la imaginaria por el cuello, y aunque le pide a la real que pare, esta da su última orden y Oscar acaba con la Tinasha imaginaria. Asustado y molesto, se despierta y le pide a Tinasha que no la haga matarla. Sin embargo, Tinasha le dice que no era real y que mientras porte esa espada, tarde o temprano acabará matándola. Oscar trata de alcanzarla, pero Tinasha se aleja y desaparece, dejando a Oscar cabizbajo. Apareciendo ante Lucrecia, confrontándola directamente, le exige una explicación. Esta le responde que era su forma de saludarla después de tanto tiempo. Tinasha le dice que es una retorcida, aunque Lucrecia le contesta diciendo que es ella la retorcida al usar esos métodos, haciendo referencia en cómo había acabado con el hechizo sobre Oscar. Además, añade que Oscar es un buen hombre, y si no lo quiere, se lo puede dar a ella. Tinasha dice que puede quedárselo si quiere, pero luego se niega, diciendo que sería problemático involucrar a más brujas a la trama de la bruja del silencio. Lucrecia comprende aquello, y en disculpa le entrega la sangre y semilla de Oscar, pues son lo más afectado en la maldición. También le aclara que el hechizo no era una copia suya, sino los deseos de Oscar, y que en vez de ser tan terca podría volver y pedir perdón, pues Oscar en verdad la aprecia mucho. Cuando Tinasha regresa al castillo, no encuentra una forma de decirlo, pero Oscar la acerca a él y la sienta en su regazo antes de pedirle perdón. Aquello fue más que suficiente para que Tinasha diera el siguiente paso y también se disculpe, terminando el capítulo con los dos abrazados. Oscar entrenaba junto a sus soldados, observado por Medina y Tinasha, hasta que Ars le pide que combata con él. Obviamente, Oscar lo termina venciendo fácilmente. Entonces pregunta si hay alguien más que quiere enfrentarse a él, pero debido a que nadie acepta, le pide a Tinasha, que ella estaba por irse, que se enfrentara a él, y aunque ésta se niega, Oscar le dice que le servirá de entrenamiento, además de que le permitirá usar magia. Tinasha acepta y le cuestiona cuán fuerte planea hacerse, y que a este paso tal vez sea capaz de derrotarla. Tras ellos inicia su enfrentamiento, un enfrentamiento que parece parejo, pero parecía que Tinasha se estaba conteniendo, al menos desde el punto de vista de Merdina. Con el enfrentamiento terminado, Tinasha cura las heridas de Oscar. Es entonces que este último vuelve a pedirle que se case con él, pero es inmediatamente rechazado, esta vez recordándole que ella es mucho más mayor que él. Tras ello, recibe un mensaje de su padre informándole de que hay un emisario del reino de Kuzkul que solicita una audiencia con Tinasha. Oscar le cuestiona cómo sabían que Tinasha
Tinasha se encontraba allí. Sin embargo, su padre no tenía idea de cómo la información se terminó filtrando. Por ese motivo lo mandó llamar, pues al final era su decisión si Tinasha aceptaba o no una audiencia. Oscar se reúne con el emisario, el cual se presenta como Kagar, que pide una pequeña audiencia con la bruja de la luna azul. Oscar niega que haya alguna bruja en el castillo, sin embargo Kagar le dice que no necesita mentir, sabe que allí se encuentra Tinasha, o como la conoce él, a Eti. Esto sorprende a Oscar, pues no había escuchado ese nombre antes, así que termina aceptando organizar esa audiencia. Por otro lado, Tinasha, que andaba buscando a Oscar, se encuentra con una Miralis disfrazada, la cual se presenta como la nueva doncella de Oscar, recomendada por el general Etar para trabajar ahí. Sin embargo, Tinasha dice que ya sabe por qué está ahí, debido a que puede ver su aura mágica, y que no hay necesidad de que la tenga en cuenta. Tras ello, va a tomar el té con Lucrecia, la cual le pregunta por qué está entrenando a Oscar, si este ya es bastante fuerte sin su ayuda. Además, que pareciera que lo está fortaleciendo para que pueda derrotarlo en algún momento. Y es que es cierto que Tinasha se estaba cansando, y esperaba que Oscar fuera quien pudiera eliminarla, pues ya estaba cansada de buscar a esa persona. Sin embargo, es interrumpida por Oscar, el cual le informa que alguien quiere verla, aunque esta vez no la llama a Tinasha, sino a Eti. Así se reúnen con Kagar, el cual le pide a Tinasha que vaya con él al reino de Kuzkul, pues la constitución se había reformado y los magos habían recuperado sus derechos en Tillari y la necesitaban para que les ayude a expandir sus conocimientos. Sin embargo, Tinasha se niega, pues en principio solo había aceptado reunirse con él porque Oscar se lo había pedido. Sin embargo, no piensa cumplirle un deseo a alguien que ni siquiera se atrevió a subir su torre, así que le pide que desaparezca. Kagar maldice su situación, ahí es donde observa a Merdina. Por otro lado, Tinasha y Oscar se encuentran con Lucrecia. Tinasha le pregunta si sabe algo sobre el reino de Kuzkul, pero el que contesta es Oscar, que le informa que son solo un grupo de magos que se autoproclamaron como nación hace un año. Aquello llevó a Lucrecia a preguntar si había notado la extraña energía mágica en el norte, que le recordaban a las fluctuaciones que afectaron al lago en Farsas. Pero se ven interrumpidos cuando Merdina llega en medio de la conversación y ataca a Tinasha, acusándola de embaucadora de hombres, terminando los cuatro con sus espadas desenvainadas y Oscar esperando una respuesta. Tinasha afirma estar acostumbrada a acusaciones de ese estilo, pero que nunca ha deseado el corazón de nadie. Pero Oscar, viendo su estado de ánimo, decide abrazarla para consolarla. Es entonces que Lucrecia explica la situación. Parece ser que Merdina está bajo un hechizo. Oscar le pide que lo disipe, y aunque Lucrecia acepta, le dice que le saldrá caro. Tras ello, Oscar pregunta a Tinasha cuándo fue la última vez que lloró, y esta le confiesa que no lo recuerda, aunque hay una sonrisa en su rostro. Más tarde en la noche, Lucrecia avisa a Tinasha que ha terminado de ayudar a Merdina, y aunque ésta le da las gracias, podemos ver que aún sigue afectada. A la mañana siguiente, Tinasha invoca a Oscar a la Torre Celeste. Le dice que ha mandado a un familiar a investigar Kuzkul, pero que por el momento va a entrenar con ella desde hoy. Tras el entrenamiento, Tinasha felicita a Oscar por poder seguirle el ritmo, y aunque Oscar le cuestiona su verdadera intención, Tinasha solo le responde que quiere que tenga todas las posibilidades que pueda, y que en el futuro no piense que su falta de fuerza limitó sus opciones, y así continuaron sus entrenamientos diarios, con Oscar terminando sus deberes en el palacio y transportándose a la torre para enfrentar a Tinasha. En uno de sus enfrentamientos, Tinasha usa una vid mágica que hace perder el equilibrio a Oscar. Tinasha le recuerda que logró esquivarla en su enfrentamiento en el castillo, y que no debe dejar que su estado mental afecte su desempeño. Sin embargo, Oscar termina colapsando sobre Tinasha, y para cuando despierta la encuentra absorta en un hechizo, así que aprovecha para tomarla por la cintura, diciéndole que había bajado la guardia. Sin embargo, Tinasha le dice que estaba concentrada buscando posibles intrusos, aunque no era aquello a lo que Oscar se refería, sino a que no se ha molestado por tocarla, a lo que Tinasha dice que ya se ha acostumbrado y que si le molesta debería aprender a controlarse. Tras ello, Tinasha le da un té que le ayudará a reponerse. También le comenta que tiene poder mágico, pero que mientras use Akasha no podrá usar magia, pero sí podrá ser capaz de verla. Por eso decide ponerlo a prueba, encerrándolo en un anillo de fuego para que encuentre el núcleo del hechizo y lo disipe, algo que logra hacer bastante rápido. En ese momento llegan retadores a la torre y Tinasha aprovecha aquello para dar el último entrenamiento a Oscar, proponiendo a los retadores saltarse de toda la torre si es que logran derrotar a Oscar. Por supuesto, estos aceptan y deciden enfrentar a Oscar, pero terminan siendo derrotados. Oscar pregunta si ya es más fuerte que ella, pero Tinasha no puede asegurarle nada,
pues si lo supiera, perdería su gracia. También es en ese momento donde el familiar que fue a reunir información a Cúscul aparece, reportando a Oscar, Lázaro y Miralis que en Cúscul hay más de 200 magos, siendo lo común 20 o 30, y que parecen estar alistándose para la guerra, además de que están investigando la invocación demoníaca. Pero cuando Oscar le pide a Tinashe investigar más, es interrumpido por Als, el cual informa de la muerte del general Etar. Todo el palacio y los soldados se visten de luto, impactando más a Als y a Oscar, quienes habían sido los protegidos del general, aunque para Oscar fue mucho más que un mentor, pues fue él quien le hizo volverse un hombre con voluntad de hierro. También afectando a Miralis, pues el general era un familiar lejano y el que la había recomendado para trabajar como doncella del príncipe. Tras ello, Al se convierte en el nuevo general y lo ponen al tanto de la maldición de Oscar, llegando también a la conclusión de que tendría muchos problemas si no se casara con Tinashe, lo que lleva a Oscar a volver a pedírselo y ser nuevamente rechazado. Tras ello, Tinashe se cae y rompe el azucarero, y aunque lo recoge, Oscar le cuestiona si no podría repararlo. Tinashe admite que no, puede detener el tiempo, pero no hacerlo retroceder, añadiendo que todos los seres vivos están destinados a morir. Por otro lado, en un callejón oscuro, Miralis, bastante enojada, asesina al mago que había llegado al castillo, debido a los pecados imperdonables de su maestro. Tinashe recuerda por medio de un sueño parte de su pasado, donde el mago de pelo blanco la lleva en brazos mientras ella aún estaba media dormida. Es entonces que se despierta, pensando en todo aquello como una pesadilla, y Oscar, que estaba a su lado, le dice que eso le pasa por dormirse sentada. Tras ello, y mientras Oscar hacía sus deberes habituales, se da cuenta de que Miralis ya lo conoce bastante bien, pues le sirve su té favorito. Sin embargo, Lázaro aparece para comunicarle que su padre quiere verlo, y es que al parecer Nasha ya encontró una candidata para ser la esposa de Oscar, Miralis, pues al parecer esta tiene lo justo y necesario para darle un hijo, además de un gran poder mágico oculto. Debido a ello es que la habían tenido cerca de Oscar, lo que también nos aclara las palabras que le dijo Tinashe nada más conocerla. Sin embargo, Oscar se mostró contrariado a la idea, pues él quiere a Tinashe, pero su padre insiste en que al menos le dé una oportunidad y la conozca un poco más. Oscar decide hacerle caso a su padre y conoce un poco más a Miralis, enterándose que su madre y el maestro Kumu fueron quienes dieron su poder mágico, pero inevitablemente piensa en Tinashe, la cual está en su torre acompañada de Lucrezia, comentándole que es bueno que Oscar tenga más opciones de dónde elegir. Sin embargo, Lucrezia le recuerda que aunque sea una bruja, sigue siendo humana en el fondo. Es entonces que aparece un retador en la torre, el cual resulta ser Oscar, el cual es felicitado por Litia por haber logrado subirla en tiempo récord. Este había llegado hasta allí para reclamarle por qué lo está evitando, y Tinashe se excusa diciendo que está buscando la forma de eliminar la bendición de la bruja del silencio, de la cual admite que es bastante elegante y sutil, y le asusta cómo aquello muestra que el odio y el amor son dos caras de la misma moneda. Pero Oscar, dándose cuenta del dilema de Tinashe, se acerca y, tomándola de la cintura, le pide que cuando tengan tiempo cenen juntos. Tiempo después, Als le comenta a Tinashe que mientras estuvo revisando las pertenencias del general Etar, se dio cuenta que no había ningún tipo de referencia a Miralis, lo cual sería extraño teniendo en cuenta que fue el general quien la recomendó, y la propia Miralis dijo que eran familiares. Aquello hace que ambos empiecen a sospechar de Miralis, en especial Tinashe, la cual había buscado por todo el reino mujeres capaces de resistir la maldición, pero las únicas eran las brujas. Y es entonces que Miralis apareció de la nada, cumpliendo con los estándares necesarios, y aunque no sabían qué era lo que Miralis tenía entre manos, aprovechan que está cerca de ellos para urdir un plan, haciendo ver a Miralis que se están besando, aunque no es la única que lo ve, pero por el momento ni Tinashe ni Al saben aquello, y solo se felicitan por el ingenioso plan. Oscar, por otro lado, estaba completamente exaltado, y ante la mirada de Miralis fue hacia la tesorería real. Tras ello llama a Tinashe a sus aposentos, donde le coloca una reliquia que anula sus poderes mágicos, y le dice que había sido bastante paciente, pero que no la había llevado allí para entregarla a otro hombre. Así que la carga y la lleva a su cama, pero esto revive los recuerdos de Tinashe con el mago de pelo blanco, y libera todo su poder, destruyendo las ventanas del castillo y tornando todo a un color oscuro. Oscar logra tranquilizarla, y se disculpa, pues solo quería asustarla, y no pensó claramente cuán de mal gusto era. Además, también nos enteramos que le dio una paliza al pobre de Als, a lo que Tinashe le exige que se disculpe con él. Aunque Oscar también le pide que no le oculte nada sobre Miralis, Tinashe le dice que es muy probable que solo la estén utilizando, y que tampoco quería limitar sus opciones, lo que hace que Oscar se moleste, diciendo que parece que no entiende nada. Así que reúne a todos en el castillo y afirma que da igual cuántas
cuantas mujeres le presenten, siempre escogerá a Tinasha, y que no tiene intención de tomar a Miralis. Además, la despoja de su puesto y ordena que la investiguen. Entonces Miralis revela su verdadera forma, mostrando que su poder realmente no estaba sellado del todo. Tinasha intenta detenerla, pero su magia está contenida por el brazalete que le había puesto Oscar, provocando que reciba un ataque en el ojo izquierdo. Tras ello, todos los demás aprovechan para escapar, mientras que Tinasha le pide a Oscar que le deje esto a ella, pues mancharse con su sangre había debilitado su barrera. Miralis le dice que lo hubiera dejado en paz y no se hubiera dado cuenta, además de cuestionarle si sería capaz de pelear herida. A lo que Tinasha le contesta que no debería subestimarla. Miralis entonces convoca a la bestia demoníaca del lago, al que logró regenerar a partir de su núcleo, lo que impresiona a Tinasha. Entonces Oscar le pide que le deje encargarse de la bestia, algo que Tinasha acepta por la determinación que le estaba mostrando el príncipe al querer arreglar sus errores. Así comienza el enfrentamiento entre ambas, y aunque Tinasha podría derrotarla en cualquier momento, prefiere detenerla para así poder descubrir qué es lo que realmente quiere. Y a pesar de su reticencia que Oscar peleara, fue su intervención la que logró salvarla del ataque de la bestia demoníaca. Tras ello se da cuenta de que solo tiene dos opciones, y Oscar rechaza la primera, que implicaba destruir parte del castillo, por lo que eligen la segunda, en la que Oscar se enfrentaría al demonio y a Miralis, mientras Tinasha preparaba su ataque. Y aunque Miralis se muestra confiada contra Oscar, este logra contener a la bestia demoníaca y usarla como escudo para proteger a Tinasha. Tras ello, Miralis decide usar su mayor hechizo, pero Oscar termina destruyéndolo, y aunque la bestia demoníaca ataca, termina siendo eliminada en un instante. Miralis vuelve a intentar atacar, pero esta vez es detenida por Tinasha, la cual había completado su hechizo, terminando el combate y permitiendo a Miralis escapar, la cual se había dirigido a la tesorería real en busca de una caja, pero es detenida por Tinasha. Sin embargo, Miralis revela que necesita lo que hay en su interior, y que ella jamás lo entendería. Además, también le revela que pronto se reunirá con aquel que persigue, y que mientras tanto puede seguir jugando a ser la aspirante a reina. Tras ello intenta escapar, pero Tinasha la detiene, y viéndose acorralada, lanza un hechizo sobre sí misma, eliminando su alma de su cuerpo mientras se disculpa con Val por no ser lo suficientemente fuerte, quedando como una cáscara vacía. Tras ello, y con Tinasha ya recuperada, Oscar le comenta que aquello que Miralis buscaba era algo que había traído su madre, pero dejando aquello de lado, Oscar vuelve a proponerse, siendo rechazado nuevamente, y a pesar de que dijo que le esperaría, Tinasha reflexionaba para sí misma, diciendo que le buscaría más opciones para que la olvidara, y que su pasado no lo termina arrastrando al vacío. Mientras tanto, en otro lugar, descubrimos que el mago de pelo blanco se llama en realidad Lanak y es el actual rey de Kuzkul, el cual había atacado una ciudad y se regodeaba de provocar el mismo caos que cuando él nació, afirmando que primero caerán las 4 grandes naciones y luego iniciará una nueva era. Por otro lado, Tinasha se entera de todo lo que está pasando gracias a uno de sus familiares. Debido a ello, mientras Oscar dormía, le lanzó un hechizo. Al día siguiente, Oscar despierta con marcas por todo el cuerpo, marcas hechas con la sangre de Tinasha, esto con el fin de que pudiera canalizar mejor su magia y eliminar su maldición. Tras ello, Oscar agradece a Tinasha antes de que ésta desaparezca. Horas más tarde, Tinasha le cuestiona por qué debería asistir al cumpleaños del rey, siendo un asunto meramente diplomático, pero Oscar le contesta que si no va ella, ¿quién lo hará? Sin embargo, son interrumpidos por Lazar, el cual informa que el príncipe Reus no podrá asistir debido a los ataques de Kuzkul y que en su lugar vendrá la princesa Cecilia. Tras ello, Tinasha le pide un momento a solas a Oscar y le pregunta qué tal le caía Nark. Obviamente, Oscar no entiende la pregunta, pero resulta que Tinasha quiere dejar a Nark a su cuidado. Oscar acepta y Tinasha se lanza a sus brazos, dejando que Oscar la bese, lo cual lo deja sorprendido, pues no esperaba que Tinasha lo aceptara. Después, los dos van a la celebración del cumpleaños del rey, el cual agradeció a Tinasha por su asistencia y por romper la maldición de su hijo. Por otro lado, Oscar se encontraba con la princesa Cecilia, de la cual buscaba obtener más información sobre Kuzkul, aunque ésta preferiría compartir la información en un lugar menos concurrido. Aquello es presenciado por Tinasha y el rey, el cual le dice que debería ser más dura con su hijo, y que le haría feliz si se convirtiera en la próxima reina. Tras ello, al fin se libra de la fiesta, agradecido de que su vestido no le permitiera bailar. Sin embargo, algo le hace exclamar el nombre de Lanak. Por otro lado, Oscar, hastiado de Cecilia, la cual no paraba de hablar de su vestido, es salvado por la aparición de Tinasha, pidiendo un momento a solas con él. Aquello no cae en gracia de Cecilia, cuestionando a Oscar quién es ella y por qué ha entrado por la ventana. Sin embargo, aquí ocurre algo extraño, y es que Oscar no la llama su prometida como había hecho tiempo atrás, sino que la llama su maga particular. Aquello asesinó que Cecilia sea más despectiva con Tinasha, llamándola maga inmunda. Pero, por supuesto, Tinasha no iba a dejar que le falten al honor, y esta vez la llamó imbécil y le ordenó que se largase. Así que, sin encontrar apoyo en Oscar, a Cecilia no
le quedó otra que marcharse. Tras ello, Tinasha se acerca a Oscar y con un poco de sangre en su dedo lo coloca detrás de su oreja, diciéndole que ella debió morir hace 400 años y que no debería enamorarse de los muertos, además de recordarle aquello que dijo cuando rompió el hechizo de Lucrecia. Entonces aparece Lana y Tinasha se lanza a sus brazos diciendo que estaba feliz de que estuviera vivo y que sabía la había estado buscando todo este tiempo. Lanak le dice que creó Kuzcul solo para ella y que la convertiría en la reina de esta nueva era. Sin embargo, su atención se desvía hacia Oscar, el portador de Akashia, y trata de eliminarlo. Sin embargo, Tinasha lo detiene, asegurando que no es un peligro, pues no tiene la fuerza necesaria. Aquello desconcierta a Oscar, que cuestiona a Tinasha lo que está pasando, pero esta dice que ya terminó su pacto y que no tienen ninguna relación. Pero Oscar se niega a aceptarlo y saca su espada, aunque es contrarrestado por la propia Tinasha, que le advierte que si intenta lastimar a Lanak, se las verá con ella. Tras ello, Lanak se lleva a Tinasha y Oscar no puede evitar preguntarse por qué trató de defender a Lanak si él ya era capaz de derrotarla. Las noticias de lo ocurrido provocan una conmoción en el palacio, y Oscar está dispuesto a ir en busca de Lucrecia hacia su bosque, pero ella aparece ante él, revelándoles que ella también recibió una invitación de Kuzcul, pero que la rechazó, pero que Tinasha haya aceptado augura un futuro oscuro. También le revela que Tinasha ha estado buscando a Lanak desde que se convirtió en bruja, y le cuestiona qué derecho tiene a interferir. Sin embargo, Oscar le responde que para él Tinasha es la única y no piensa entregarla. Tras ello, Lucrecia acepta contarle todo, y a todos los que estén dispuestos a luchar por Tinasha. Primero les revela su verdadero nombre, Tinasha Asmeyer Ur Aeterna Tuldar, lo que significa que era de la realeza, pues lleva el nombre de un reino que fue destruido hace 400 años. En ese reino los que reinaban eran los más poderosos, eligiendo al rey y la reina de acuerdo a su poder mágico, siendo así como se comprometieron Tinasha y Lanak, pero Tinasha era la más poderosa, por lo que Lanak sería su consorte. Sin embargo, la corte estaba dividida en dos facciones, los reformistas que buscaban la diplomacia con otros países y los conservadores que querían seguir aislados. Pero cuando el rey cayó enfermo empezaron las disputas entre las facciones, y aunque Tinasha tenía asegurado el trono, Lanak ideó un plan para hacerse con el poder. Una noche, Lanak llevó a Tinasha a una catedral donde la apuñaló y junto a otros magos hicieron un ritual para extraer su poder. Sin embargo, el ritual falló y el poder descontrolado terminó eliminando a todos los magos y destruyendo por completo el reino de Tuldar. Tinasha terminó consumiendo y siendo el recipiente de todo el poder mágico, curando su herida pero agonizando por 3 días sin poder moverse. Tras recuperarse, construyó la Torre Celeste sobre las ruinas de Tuldar, aunque nunca le reveló a Lucrecia el porqué. Oscar entonces le pregunta qué es lo que sentía realmente Tinasha por él, a lo que Lucrecia le dice que es obvio, pues le dejó a Nark y desactivó su protección mágica para que Lanak no sintiera ninguna conexión entre ellos. Sin embargo, aquello no cambiaba sus planes y recuperaría a Tinasha de las manos de Lanak. Tiempo después anunció que Kuzcul había lanzado una declaración de guerra a las 4 grandes naciones. Por ello, su padre le pide que mate a Tinasha, pero Oscar se niega, y aunque su padre lo llama necio, Oscar no da marcha atrás, por lo que su padre acepta la situación, pero a cambio le traspasa el trono a Oscar, el cual le asegura que no piensa perder a nada ni a nadie. Y como últimas palabras como rey, su padre le recuerda que sus acciones decidirán el destino del reino. Tras ello, Oscar también recuerda lo que le dijo Tinasha, que mientras tenga a Akashia, algún día tendrá que matarla. Mientras tanto, en Tajiri, el príncipe Reus es visitado por Tinasha. Sin embargo, Reus la trata y cuestiona como una enemiga, lo cual no es raro, considerando que Tajiri fue un lugar abiertamente en contra de los hechiceros y que fueron los primeros en ser atacados por Kuzcul. Pero aquella actitud molesta a Tris, una de las aliadas de Tinasha, la cual es obligada a retirarse por la propia Tinasha, para así poder decirle a Reus que todo acabará en 2 semanas, y que no marche a Kuzcul hasta entonces. Sin embargo, Reus no le cree, llamándola maga inmunda, y que si tiene algo que decir, que baje. Tinasha no responde a su insulto, pero le cuestiona qué país ha sido el que en nombre de su dios ha quemado y perseguido a inocentes, recordándole que su país no ha cambiado desde la época oscura, algo de lo que él mismo está consciente, y que el nacimiento de Kuzcul es el resultado de las acciones de Tajiri. Tiempo después, en Kuzcul, Tinasha y Lanak están preparando un hechizo para hacerse con el continente y todos los reinos que existen en él. Para ello, utilizarían los lagos mágicos repartidos por todo el continente. Sin embargo, parecía ser que Lanak no se estaba sintiendo del todo bien, condición que no pasó desapercibida por Renard y que Tinasha terminó explicando, revelando que los cuerpos de los hombres son incapaces de retener mana de la misma manera que las mujeres, razón por la cual todas las brujas del continente eran mujeres, y que la condición actual de Lana son solo los primeros efectos psicológicos. Renard le cuestionó si aún se podría hacer el hechizo, a lo que Tinasha le dice que sí, aunque solo si usaba su poder mágico. Sin embargo, su conversación fue escuchada por Bárdalos, jefe de magos
magos de Kuzcool y quien ya destruyó varias ciudades de Tajiri. Por otro lado, Oscar, el cual se encontraba también en Tajiri, se quejaba de que no habían avanzado lo suficiente, siendo que lo habían llamado hasta allí debido a que una de las ciudades atacadas había perdido por completo a sus habitantes. Sin embargo, es cuando llega Cecilia, la cual se quiere acercar más a él, pero que obviamente Oscar no muestra interés. Esta le dice que Reus se había estado reuniendo por las noches con la bruja de la luna azul, provocando que Oscar le ordene que le lleve con su hermano, y una vez allí, le cuestiona qué era lo que estaba tramando, cuando fueron ellos mismos los que le pidieron que viniera a eliminar a Tinasha. Es entonces que aparece Tinasha, la cual se sorprende de ver a Oscar, pero su reencuentro no dura mucho, pues sus ayudantes lo obligan a escapar ante la presencia del portador de Akasha. En los siguientes días, Oscar, ya como rey, prepara a sus tropas para el ataque a Kuzcool. Aquí se presenta Lucrecia, la cual había averiguado que las personas de las ciudades atacadas no habían sido eliminadas ni enviadas a otro lugar, sino que había un hechizo de protección sobre ellos, lo que significaba que Tinasha los estaba protegiendo para que pareciera que en esos lugares no había personas. Oscar entonces entiende las intenciones de Tinasha, pero Lucrecia le recuerda que Tinasha no piensa defenderse a sí misma y que será él quien deba ser su escudo. Tras ello, Oscar informa a sus aliados, los cuales se muestran un poco incrédulos, pero son interrumpidos por Bárdalos, el cual les dice que han sido invitados al nacimiento de la nueva era y los transporta a las ruinas de la catedral de Tuldar, en donde se ven rodeados de varios hechiceros y del propio Lanak, el cual les da la bienvenida y les propone acatar sus reglas o recibir un castigo divino, aunque para ello necesita poder que tomará de Tinasha, reuniendo nuevamente a Tinasha y a Oscar, aunque esta vez presentando a Tinasha como su esposa, y así dando comienzo al hechizo para conquistar todo el continente, usando el poder de los lagos mágicos. Sin embargo, después de liberar todo el poder de los lagos mágicos, Tinasha toma control del hechizo, revelando a Lana que el único motivo por el que lo buscaba era porque solo él conocía los nombres de los lagos, nombres que necesitaba para liberar las almas de Tuldar que él atrapó hace 400 años, y que es hora de pagar por sus pecados. Aquello impacta a Lanak, el cual la llama traidora y ordena que la detengan, y aunque la mayoría ataca, sus ayudantes la protegen, pues es la única capaz de sobreescribir el hechizo y destruir los lagos mágicos, aunque no todos, pues Triss no puede aceptar la traición de Tinasha y que proteja a sus enemigos. Oscar también entra en combate para proteger a Tinasha de Bárdalos, el cual se había escabullido y atacado a Pamira. Es entonces que Lanak ordena que invoquen a los demonios, mientras Bárdalos cuestionaba si es que Oscar estaba a la altura de Akasha, así comenzando el enfrentamiento entre Kuzcool y los aliados de Tinasha, aunque este se ve detenido cuando Tinasha inicia el ritual para convocar a los 12 grandes demonios, algo que solo se consideraban leyendas y que solo el primer gobernante de Tuldar consiguió hacer. Y aunque Bárdalos se decepciona porque el combate está llegando a su fin, decide eliminar de una vez a Oscar. Sin embargo, el rey lo acaba en un solo movimiento. Tras ello, Tinasha finaliza el ritual y aparecen los 12 grandes demonios, que eliminan por completo a los enemigos de Tinasha. Y aunque Lanak logra escapar, es interceptado por Oscar, el cual le pregunta qué era lo que había sentido cuando le cortó el vientre a Tinasha, a lo que él dijo que no sintió nada, que todo había pasado por su culpa y que Tinasha no era más que una herramienta. Oscar le dice que ella había creído en él hasta el final, y tras eso usa a Akasha, acabando con la vida de Lanak, a la vez que las almas que habían sido atrapadas por 400 años al fin eran libres. Tras ello, los representantes de los demás reinos esperaban la decisión de Oscar, y aunque los ayudantes de Tinasha temían lo peor, y el mismo Oscar le recordó a Tinasha las palabras que le dijo en el pasado, todo aquello es interrumpido cuando Tinasha se desmaya, solo para despertar una semana después, con las noticias de que Reus reconoció Kuzcool como un estado autónomo para magos, todo ello debido a sus experiencias en la guerra y cómo hasta los niños parecían temer y odiar a los humanos normales, y que también es oficialmente su prometida, pues era la única manera de sacarla viva de aquella situación, por lo que debían esforzarse ese medio año que les quedaba. Tiempo después, Tinashe y los demás magos se dirigen a la tesorería de Tuldar, donde podemos ver que tanto Pamira como Reus se han unido a Farzas. Tinashe les dice que pueden llevarse todo lo que pueda llegar a ser útil, pero que los objetos que parezcan peligrosos los aparten para que se los lleve a su torre. Es allí también donde encuentra una extraña esfera azul, esfera muy parecida a la que estaba buscando Miralis, por lo que decide llevársela a su torre. Tras ello, Oscar y Tinasha visitan la frontera oriental de Farzas,
nómadas, donde el general Edgar les informa que solo hay pequeños conflictos menores, aunque también han tenido problemas con tribus nómadas, las cuales asediaron una aldea hace un año, y para cuando los caballeros de Farzas llegaron, solo pudieron salvar a algunos niños y a una mujer llamada Elce, la cual se pasa los días cuidando de los niños, también contándoles las historias de su pueblo, como la del espadachín azul, el cual salvó a su pueblo de unos bandidos y enamoró a una joven, pero que la terminó rechazando para continuar su camino, historia que llama el interés de Tinasha, y Elce le cuenta que es una historia real, y que el espadachín azul era el hijo de aquella bella joven y un nómada que la secuestró, el cual viajó al pasado para librar a su madre de esa desdicha, aunque con ello jamás nacería. Entonces Elce le pregunta qué hubiera hecho ella, a lo que Tinasha contestó que no cambiaría el pasado. Más tarde nos enteramos que solo habían preparado un cuarto para Oscar, por lo que Tinasha decide transformarse en gato para poder quedarse con él, además de asegurarse de que no vaya a escabullirse a hurtadillas. Pero en la noche Tinasha despierta a Oscar y es que se había sincronizado con un sueño, pues al parecer había alguien en el castillo emitiendo un sueño con emociones negativas, sueño que parecía la escena de un asesinato, donde la superviviente soñaba con la persona que más odiaba y nunca podría perdonar, y que lo más probable es que la persona que lo estaba ocasionando tuviera afinidad mágica, pero era incapaz de controlarla. Al día siguiente van a revisar cómo va la desertificación del paisaje. Sin embargo, Oscar y sus aliados son rodeados por los Ito y su líder, Javi, el cual les dice que ellos tienen algo que le pertenece, y es que está buscando a la mujer que no se pudo llevar en su último asalto, es decir, Lise, por lo que reta a Oscar a un duelo diciendo que si gana se llevará a Lise, pero si ganaba Oscar dejaría de saquear Farzas, y aunque Tinasha siente algo raro en la tierra, Oscar la tranquiliza diciendo que no tardará mucho. Es entonces que aparece Elze y nos revela que Javi fue quien asesinó a su marido y la persona que aparecía en su sueño, confirmando que era Elze quien tenía ese potencial mágico. Así inicia su duelo, aunque evidentemente termina con la victoria de Oscar. Sin embargo, Elze siente algo raro al verlo y corre hacia Javi. Viendo esto, Oscar le pide a Tinasha que le cure el brazo a Javi o que bien le pare el sangrado, lo que Tinasha acepta sin muchas ganas, pero es en ese momento donde algo sale desde debajo de la tierra, una especie de humanoide brillante al cual Oscar le lanza a Kasia y lo atraviesa, aunque en ese mismo momento Tinasha cae en una grieta, siendo seguida inmediatamente por Oscar. Ambos terminan cayendo en un lago subterráneo, dejando mojada a Tinasha en su forma felina, lo cual por supuesto no le gusta, por lo que vuelve a su forma humana. Tras ello revisan el lugar y se encuentran que habían escritos sagrados de Ito, donde hablan de un dios que vino del norte y reconoció a los demonios entre los humanos para luego eliminarlos. Cabe decir que demonios era como se referían a los magos en la era oscura, además de que habían referencias a esferas en los propios grabados. Este dios se llamaba Eritirdia y causaba que aquellos con magia se descontrolasen e hirieran a los demás, además de ser el mismo dios que tuvo Tajiri, cual perseguía a los hechiceros. Tras ello se encuentran con Else, la cual parece estar poseída por este dios y quiere enfrentarlos. Tinasha siente los efectos del poder de Eritirdia y se encuentra un poco mareada, aunque Oscar no siente nada debido a que él tiene su poder sellado. Pero el dilema actual era cómo lidiar con Eritirdia sin eliminar también a Else, aunque Tinasha le dice que no hay más opción que usar a Kasia. Sin embargo, Javi, el cual llegó allí buscando a Else, se niega a que le hagan daño, pero Tinasha le recuerda que si Eritirdia escapara, haría mucho daño a inocentes, aunque aún así Javi le pide que la salve, algo que Tinasha al final acepta. Sin embargo, antes le pregunta a Oscar si él sería capaz de matarla si llegara a volverse un peligro para el mundo, a lo que Oscar dice que lo haría si no hubiera ninguna otra manera de detenerla. Convencida, ella sonríe y lo besa en la frente, agradeciéndole, pues gracias a él, ella puede seguir adelante. Tras ello, Tinasha absorbe una pequeña esfera y utiliza todo su poder, comenzando así su enfrentamiento con Eritirdia, a la que termina absorbiendo para así no hacer daño a Else. Tras haberla absorbido, ahora la tiene dentro de ella y le pide a Oscar que use Kasia para eliminar definitivamente a Eritirdia. Obviamente no es algo que Oscar quisiera hacer, pero Tinasha le dice que confía en él, por lo que Oscar termina haciéndolo. Tras ello, Tinasha, que ya está un poco mejor, decide irse a dormir, así que Oscar la va a dejar tranquila para que pueda descansar, aunque antes de ello decide darle un beso en la mejilla, provocando que Tinasha se sonroje, provocando indirectamente que Tinasha ya no pudiera dormir. Tiempo después, Lucrecia le recrimina lo imprudente que había sido al dejar que
Oscar la atravesara con Acacia, y aunque al final salió todo bien, le dice que confía demasiado en él, además de recordarle que ya va a pasar un año y que no haga nada de lo que se arrepienta. Por otro lado, un mago y noble de la corte comentan lo rápido que ha pasado el tiempo y que a pesar de todo lo ocurrido, Farzas ha logrado sobrevivir, aunque estarían más tranquilos si empezaran el año con Tinasha como la nueva reina. Sin embargo, Norman, un funcionario del reino, se opone tajantemente a aceptar una bruja como su reina, con la mala suerte de ser escuchado por Tinasha y Pamira. Sin embargo, lejos de asustarse, le increpa que mientras el rey esté obsesionado con ella, el reino carecerá de reina, y que cuando termine el año le borre la memoria a Oscar. Aquella falta de respeto indigna a Pamira, pero es calmada por Tinasha, la cual le recuerda que es normal que teman a las brujas, y para sorpresa de todos, parece aceptar lo que dice Norman, pero que debe tener cuidado de que Oscar no la descubra. Tras ello, Norman le dice que recuerde su posición, y se marcha. Tiempo después, en el techo del castillo, Pamira le pregunta si de verdad considera lo que le dijo Norman, a lo que Tinasha le dice que es preferible que Oscar la olvide y que le vale con que sea feliz, no importa con quién. Sin embargo, Pamira no puede aceptar aquello, pues quiere que Tinasha encuentre su propia felicidad, y aunque la misma Tinasha le agradece, reconoce que tal vez un año fue tiempo suficiente para cambiarla. Tras ello, Tinasha va a visitar a Oscar y le regala una esfera donde había capturado el cielo nocturno de ese día. Oscar acepta el regalo y le pregunta por qué se ve tan triste, a la vez que Tinasha intenta hacerle un hechizo, pero que Oscar detiene instintivamente, diciéndole que debería avisarle cuando quiera hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, Tinasha se excusa diciendo que solo era un hechizo de prueba y que últimamente estaba pensando en el futuro, oportunidad que aprovecha Oscar para pedirle que se case con él y deje de ser una bruja, pero Tinasha vuelve a negarse y le cuestiona cómo dejaría de ser una bruja, a lo que Oscar le dice que envejezca con él, y aunque Tinasha vuelve a cuestionar sus gustos, Oscar la interrumpe con un beso, y a pesar de sus quejas, sabe que ya se ha acostumbrado a él, y tampoco se niega a que la abrace. Pero cuando probablemente iban a dar el paso final, son interrumpidos por Lazar, al cual Oscar recibe diciéndole que si lo matara ahí mismo, le darían la razón. Pero cuando Tinasha se asoma por la ventana, avisa que han roto la barrera del castillo, viendo a Als dirigir la defensa, por lo que se apresuran a actuar, terminando Tinasha salvando a Norman, cual, tragándose su orgullo, le desea suerte y le pide que proteja al rey. Tras ello, Tinasha invoca parte de los 12 grandes demonios para que acaben con todos los invasores. Oscar también estaba defendiendo el castillo, pero cuando intenta ayudar a una sirvienta, esta lo engaña y le inyecta un veneno que lo incapacita inmediatamente. Tras ello, Tinasha lo encuentra inconsciente, dándose cuenta rápidamente de que ha sido envenenado, y aunque trata de curarlo usando magia, esta no surtía efecto alguno, por lo que lo único que pudo hacer fue usar su magia para detener el veneno por un tiempo, hasta que llegara Lucrecia. Sin embargo, Lucrecia ya lo da por perdido, pues el veneno es Akakia, un veneno de la era oscura, el cual no tenía cura conocida, pero Tinasha no piensa dejarlo morir, por lo que decide crear una cura, pero necesitaría inyectarse el veneno y mantenerlo a raya, mientras su cuerpo produce anticuerpos con magia, aunque obviamente aquello pone en riesgo su vida, y no es algo que Lucrecia aceptaría, la cual le pregunta si vale la pena arriesgar su vida por ese hombre en vez de buscarse otro, pero Tinasha ya había tomado su decisión. Tras ello inician el procedimiento, aunque Lucrecia le recuerda que si muere hará que Oscar cargue con la culpa toda la vida, y tras poner un hechizo de contingencia en caso de perder el control, le inyecta el veneno. Tiempo después, Oscar despierta, aunque sin recordar nada, ni siquiera a Tinasha, aunque tiene un sentimiento de que le falta alguien, y cuando ve la esfera que le había regalado Tinasha, la ve vacía. Sin embargo, es cuando Norman le cuestiona si ya decidió a quién tomará como reina, que recuerda a Tinasha, e inmediatamente se dirige al lugar en donde estaba su habitación, la cual había sido ocultada con magia, pero que no impidió que entrara. Allí se encuentra con Lucrecia, la cual le cuestiona cómo llegó allí, si alteraron sus recuerdos y los de sus súbditos, aunque parece ser que no tomaron en cuenta a Norman, pues su extraño comportamiento al encontrarse con Oscar hacía ver que aún recordaba a Tinasha. Aunque volviendo con Lucrecia,
Esta le muestra a Oscar el estado actual de Tinasha, culpándolo por la situación actual de su amiga. Oscar solo puede sentir culpa, más cuando a pesar de que Lucrecia le dijo que no viera cómo había afectado el veneno al cuerpo de Tinasha, este la descubre y observa, siendo que lo único que puede hacer es abrazarla. Afortunadamente, Tinasha logró sanar y Lucrecia la recibe lista para curar sus heridas. Tras ello va a ver inmediatamente a Oscar y todo parece extrañamente normal, a excepción de que Oscar le pide verla desnuda para asegurarse de que ha sanado por completo, y tras ello le pregunta qué es lo que realmente siente por él, y aunque Tinasha le dice que es solo su pactante, hace que Oscar se ría y le diga que debería pensar más las cosas. Tinasha termina compartiendo aquello con sus más cercanos, preguntándoles por qué Oscar se reía tanto, aunque tras ir hablando poco a poco, y debido a que Renar le preguntó si se sacrificaría por cualquier pactante, es que ella misma se da cuenta que está enamorada de Oscar, sumado a que a ojos de todos era una obviedad absoluta, en especial para Lucrecia. Sin embargo, aquello fue una revelación para Tinasha, algo que no le agradaba demasiado y que la hizo llegar a la conclusión de que debía matar a Oscar. Tras ello visita a Oscar, el cual estaba viendo la esfera con el cielo estrellado, diciéndole que no entiende nada, para al final preguntar si acaso ella estaba enamorada de él, a lo que Oscar simplemente se ríe y la llama hacia él. Tinasha se lanza a abrazarlo, dejando caer algunas lágrimas, pues es la primera vez que se siente así, y le dice que se alegra de haberlo conocido, y al fin, aceptando sus sentimientos, se dan un beso. A la mañana siguiente, parece ser que Oscar y Tinasha pasaron la noche juntos, pues como había dicho Lucrecia, si Tinasha perdiera su pureza, perdería también parte de su poder, aunque a Oscar aquello no le importa, y le dice que una vez casados podría gozar de los privilegios de la familia real. Pero Tinasha no está muy segura, debido a sus experiencias con Lanak, por lo que se conforma con ser su amante, aunque Oscar no piensa tenerla escondida. Sin embargo, Tinasha le dice que lo que está oculto y lo que no es solo cuestión de percepción. Tiempo después, mientras Oscar trabajaba, Tinasha le recuerda que pronto será el festival de Año Nuevo, y Oscar debería ir al templo oriental para saludar a toda la gente. Es entonces que llega Litola para avisar a Tinasha que había un grupo de niños de farsas a las puertas de su torre, por lo que tuvo que ir a ver qué estaba pasando, averiguando que el grupo había ido porque Saye les había dicho que en el norte llovía hielo y los demás no le creían. Así que se les ocurrió la brillante idea de visitar la torre de una bruja para preguntarle directamente. Y tras explicarle aquello, Tinasha supone que se refiere a la nieve y les cuestiona si de verdad vinieron solo por eso, a lo que le responden al unísono que sí, y que se habían inspirado en las hazañas de Oscar. Por supuesto, Tinasha les echa la bronca, pues pudieron encontrarse con monstruos o bandidos, más de que Oscar no es el mejor ejemplo de sensatez, y que no inició su viaje sin antes prepararse. Tras ello, abre un portal a farsas, lo que provoca que Saye le pregunte si es la bruja, a lo que Tinasha le dice que tal vez, y después de ello, por un hechizo de vigilancia sobre todo farsas. Tras ello, Tinasha le comenta todo lo ocurrido a Oscar, en especial cómo esos niños no parecían tenerle miedo a nadie, lo cual le recordaba a él. Aquello llevó a Oscar a preguntarle por qué no quiere casarse con él, por lo que Tinasha le explica que es debido a su enorme poder mágico, y como le comentó en el pasado, estaba sellado, muy probablemente por su madre o algún conocido. Es por eso también que porta a Kasia, la cual le impide usar magia, y que si llegaran a tener un hijo, de ser varón sería muy poderoso, pero si no sellaran su poder y usara a Kasia, le pasaría lo mismo que a Lanak, y si fuera una niña, nacería como una bruja. Pero Oscar le dice que no rechace el poder como algo malo, pues ella misma ayudó a varios con su poder, y que si guiaban a sus hijos por el camino correcto, serían grandes personas, así que no debería rechazar a sus hijos sin apenas haberles dado la oportunidad de nacer. Tras ello da comienzo el festival de fin de año, y tanto Tinasha como Oscar recorren las calles de farsas. Sin embargo, en uno de los ritos, Oscar observa cómo Tinasha no parecía cómoda en aquella posición, y tiempo después, mientras volvían al castillo, ambos sienten que los observan, y Tinasha usa su magia para librarse de él, aunque al final termina escapando. Sin embargo, había alguien más allí, Saye, el cual había seguido a Tinasha desde el inicio del desfile, acompañado también por sus amigos, a los que terminan llevando de vuelta a la ciudad. Entonces se pone a llover y Tinasha aprovecha la oportunidad para mostrarles la nieve, sorprendiendo también a Oscar, el cual tampoco había visto la nieve antes. Y una vez en farsas, culminan con el festival de fin de año. Tinasha admite que fue un poco estresante, pero que valió la pena. Es entonces que Oscar la carga en un afán de consentirlo un poco, y esta al fin le dice que le deje pensar lo del matrimonio
demonio hasta que finalice su pacto. Sin embargo, la tranquilidad no dura mucho, pues son convocados a la celebración de la fundación de Gadona, y aunque Oscar preferiría no ir, era un asunto político, por lo que no tenía elección. Así que decide también llevarse a Tinashe junto con alguien que le ayuda a vestirse, pues necesitará ayuda para ponerse la ropa de gala, aunque aquello no le haga mucha gracia. Y es que ya todos sabían que era la prometida de Oscar, aunque a Oscar no le importa si no aparece, siempre y cuando le diga dónde estará. Ya en Gadona, Tinashe protege la habitación y le recuerda a Oscar que estará cerca, y si la necesita, que grite su nombre. Más tarde, en la celebración, Tinashe se reencuentra con un viejo conocido, Travis, un demonio superior, y actualmente un duque de Gadona y un viejo enemigo, aunque ahora está cortejando a una chica llamada Aurelia, cual se presenta allí para recriminarle estar coqueteando con la prometida del rey de Farsas, y si está tan loco como para armar un revuelo diplomático. Aquello llama la atención de Travis, el cual se muestra interesado en llegar a conocer al hijo de los dos, pero como sabemos, Tinashe aún no está interesada. Honestidad que afecta a Aurelia, la cual le pregunta si no le gustan los niños. Sin embargo, es Travis quien le aclara que es debido a que no quiere que su hija sea una bruja, y aunque Aurelia no pueda entender por lo que pasó, está segura que no permitir nacer a sus hijos por esos temores no es justo. Tras ello, se disculpa y se va. Travis le explica que Aurelia había nacido con un extraño poder mágico, así que no sería muy diferente a lo que podría hacer su hija, aunque lo que le parece más divertido es que una niña la reprendiera. Tras el fin de la celebración, Tinashe ayuda a Oscar en el baño mientras hablan del secuestro de la princesa de Yarda, y que debido a ello han empezado a surgir problemas. Oscar también le cuestiona quién era el hombre con el que estaba hablando, y Tinashe le explica que es un rey demonio al que se enfrentó en el pasado y que no tiene que preocuparse, pues está más interesado en él que en ella, por lo que le pide cierta precaución. Más tarde, en la noche, son atacados por demonios, obligando incluso a Oscar a defender el castillo. Sin embargo, es Tinashe quien logra capturar a la persona detrás del ataque, la misma persona que había envenenado a Oscar, Aderaya, sirvienta de Leonora, la que no puede ser invocada, la cual buscaba acabar con Tinashe y Aurelia. Sin embargo, cuando Tinashe estaba a punto de acabarla, es rescatada por su compañero, el cual estaba siendo perseguido por Travis tras dejar a salvo a Aurelia. Tras aquellos eventos, Tinashe les revela a todos quién estaba detrás de todos los ataques, Leonora, la cual adoraba crear y destruir reinos a placer, y que muy probablemente sea quien esté detrás de todas las desapariciones, por lo que ambos debían acabar con ella. Por lo que viajan al oeste de Yarda en busca de una fortaleza protegida por una tormenta de arena, en la que creían se encontraba Nefeli, la desaparecida princesa de Yarda, y tras encontrarla y dejar claros los términos de su reunión, Tinashe les confirma que ahora que están todos juntos, la bruja que había orquestado todo, Leonora, se vería atraída impulsivamente hacia ellos, además de haber tomado ciertas acciones por adelantado, como sellar la magia de los magos, transportar a los líderes de las facciones a las fronteras e incapacitar al ejército usando laxantes, aunque aquello no era del agrado de Oscar, que le pidió que se mantuviera quieta, pero que reconoce que hizo bien. También le revela que librará al príncipe de Yarda del control de Leonora y que éste les ganará tiempo. Nefeli entonces pregunta por qué una bruja iría tras ellos, aunque Tinashe no puede darles una respuesta más allá de la mala suerte, pues Leonora era una bruja impredecible, pero le daría muerte. Ya en la noche, Oscar le pregunta qué necesita que haga, puesto que Tinashe ya había enfrentado y ganado a Leonora en el pasado, además de que sus espíritus le confirmaron que podrían con los demonios que ésta convoque. Así que Tinashe le pide que se encargue de Unai, el cual había absorbido un demonio, por lo que tiene una fuerza sobrehumana. Pero tras ello, Oscar le dice que deje de actuar por su cuenta, aunque Tinashe simplemente lo toma del rostro y le dice que no va a perdonar a quien intentó matarlo. Palabras que motivaron a Oscar, y aunque Tinashe dijo que no era el momento, Oscar no quería morir con algún arrepentimiento. Al día siguiente, la tormenta de arena desapareció y las noticias llegaron a Leonora, la cual no podía creer que la mocosa que conoció hace años vuelva a interponerse en su camino, por lo que decide acabar de una vez con Tinashe. Sin embargo, Tinashe se encontraba media dormida por la agitada noche con Oscar, el cual le pide a Pamira que ayude a espabilar a Tinashe. Sin embargo, todo aquello es visto por Nefeli, la cual desde el inicio parecía atraída por Oscar, y aprovecha para seguirla al baño, donde observa las marcas de anoche, pero que cuando Tinashe las borra, Nefeli le cuestiona si también está manipulando a Oscar, lo cual no es así, pues
pues es casi al revés. Sin embargo, Tinashe se da cuenta que Nefeli quería a Oscar y que de no haber aparecido las brujas, la historia sería muy diferente. Pero tras todo lo vivido con Oscar, puede seguir adelante, sin remordimientos. Mientras tanto, afuera, el combate ya había empezado, y aunque Tinashe llegaba un poco tarde, Oscar ve que está lista para combatir. Además, esta le pone una cinta en el brazo, que transmitiría la sensación a la cinta que tiene ella. Y con ello, y tras una propuesta inesperada de matrimonio por parte de Oscar, y la aceptación inmediata de Tinashe, es que parten al combate. Tinashe es la primera en atacar, pero Leonora puede sanarse rápidamente, y la felicita por haber ido mejorando desde que la conoció, pero que no podrá ganarla tras haber perdido su pureza, por lo que le mostrará a ella, y a esa media vida que lleva, el poder de una verdadera bruja. Y tras recitar un hechizo, convoca al reino de Ámbar, el cual potencia su magia, para luego reunir su poder en un solo ataque dirigido a la fortaleza, por lo que Tinashe se ve obligada a proteger a sus aliados y recibir el impacto. Sin embargo, cuando Leonora pensaba que había ganado, Tinashe reaparece con la intención de eliminarla por completo, pero cuando se le termina cayendo el lazo del brazo, se da cuenta de que Oscar la necesita, y dice que aunque la odia, va a tomarse las cosas con calma. Por el lado de Oscar, el cual había empezado el combate con buen pie, hasta que se vio arrastrado al castillo de Ámbar, no le quedó de otra que dejar caer la cinta, para así reunirse con Tinashe y tener un doble enfrentamiento. Y aunque Eleonora se burla de Tinashe por juntarse con un humano, esta le dice que no comparten la misma visión. Tras ello reanudan el combate, y es evidente la inmensa superioridad de los reyes de Farsa sobre Leonora y Unai, por lo que no pasa mucho tiempo hasta que Tinashe acorrala a Leonora y Oscar la atraviesa con Akashia, terminando así con la vida de Leonora y Unai. Tras la batalla, Travis se presenta ante Tinashe, pues habían hecho un trato. Si Tinashe eliminaba a Leonora, Travis no tocaría a Farsas mientras la sangre de Tinashe corriera por las venas de la familia real. Y aunque Tinashe preferiría que los dejara para siempre, no hay más que pueda hacer, pues ya se había decidido a envejecer y morir junto a Oscar. Tras ello inicia la ceremonia de matrimonio, donde la gente verá por primera vez a quien será su reina, entre ellos Salle, el cual le promete hacerse soldado para protegerla. Sin embargo, entre la multitud también estaba Lavinia, la bruja del silencio, la cual solo había ido a ver a Tinashe sin ningún motivo ulterior oculto. Y finalmente, y tras decir sus votos, Tinashe y Oscar se convierten oficialmente en esposos.